soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos. Amigos, seguimos. Muy cortita la pausa. Era como para acomodarse, ir al baño, te preparaste el Ir al mate. baño. ¿Te vieron que nadie No, fue? nosotros no, ustedes, Ah, la gente, el stream como, bueno, a ver, che, voy a abrir las cortinas. Yo dije, estábamos en vivo. Aprovechó y le mandó un mensaje, che, están por hablar acá en Insiders, están por hablar de qué onda la economía, qué onda el liberalismo, qué onda Milei, bueno, y van a llevar a alguien, tipo, ese mensaje, momento llamada. Está muy bien, lo que hicimos lo correcto, Exactamente. Amigos, estamos con Federico Domínguez, asesor financiero liberal, que nos va a venir a dar una masterclass Escritor. de cómo entender lo que se nos viene. ¿Cómo andan? Bienvenido. Hola Fede, bienvenido a Insiders. Gracias por la invitación. Obvio. Placer. Autor de 2 libros que te dejan pensando y reflexionando. Por un lado, Pandemias. La rebelión de los pandemias, que lo Sí. publiqué en el 2020, en julio del 2020, en plena pandemia. Ya tiene un algo. Ya tiene un algo ese nombre. Y donde hablo un poco de lo que fue la pandemia. La pandemia no cambió el mundo, sino que lo aceleró. Lo que esperábamos que sucediera en 5 o 10 años en términos económicos, sociales, políticos, sucedió en muy pocos años y anticipó ciertos fines de ciclo, producto de lo cual se vino una década turbulenta, que es un poco lo que estamos viviendo en el mundo. Y junto con la pandemia salió a la vida adulta una nueva generación, que son a los que yo denomino pandemias o Gen Z, que nacieron entre 1995 y el 2012, que es una generación que marca un quiebre, que dice, ya no aceptamos la violencia contra las mujeres, ya no aceptamos el cambio climático, ya no aceptamos un estilo de vida basado en contraer grandes deudas, queremos poder comprarnos la casa propia, estamos cansados de esto. Y esta generación que en el mundo se acercó a una agenda más social, si querés lo que más une esta generación en el mundo es el cambio climático, Sí. en Argentina, por las urgencias económicas, está mucho más preocupada por cuestiones económicas. Y esta generación es la que está detrás de este gran giro hacia las ideas liberales que estamos viendo en Argentina. Si Claro, nosotros... Es re curioso, porque esta generación que es de pandemia, o sea que la vida adulta más que nada la interpela en pandemia, ¿será también lo que permitió conocer otras opciones y prestarle mucha atención a, che, yo estoy acá encerrado mientras podría estar afuera, ya sea terminando el secundario, mi primer laburo, laburando, y aún así si pudiese hacerlo? Tampoco estoy teniendo las posibilidades que tuvieron mis papás. Es una generación que está cansada. Claro. A ver, estos jóvenes vivieron toda su adolescencia, su vida adulta, todo el tiempo, desde que tienen recuerdo, en recesión, inflación, faltas de oportunidades. Y ven lo que les pasa a sus hermanos mayores, a los que son más grandes que ellos, y no quieren repetir la misma historia trágica. Lo interesante en Argentina es que el giro hacia las ideas liberales, uno esperaría que venga desde las élites, desde el círculo rojo, desde los empresarios. No, en Argentina ese giro vino desde los más jóvenes y las clases medias bajas trabajadoras. Son los que iniciaron este proceso. Como... Fede, yo sabés que me daba cuenta recién cuando hablabas, que yo cuando era chica, cuando tenía 12, 13, jamás hablé de economía con mis amigas, jamás me preocupé por... No pensaba en el dólar. Y hoy mis primos, que tienen entre 10 y 13 años, era tipo, papá, quiero un dólar, quiero ahorrar en dólar para esto, para el otro, para poder comprarme una monedita en el Fortnite. Como que son pibes que hablan de plata, hablan de dinero, hablan de dólares desde muy chicos. Los chicos vienen a ganar la batalla cultural. Eso es muy importante. Y se dan cuenta que Argentina va a un cambio de rumbo, un cambio de ciclo. Los últimos 50 años vivimos un modelo intervencionista y de destrucción del stock de capital que fue impresionante. Tuvimos de todo en este país: confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, uso indebido de reservas del Banco Central, emisión monetaria descontrolada, impuestos confiscatorios, endeudamiento en dólares. O sea, la política chupó de donde pudo. Y hoy lo que se están dando cuenta, tanto la política como la sociedad, es, ya no queda nada más. Un modelo de 80 años, iniciado en la década del 40 con el peronismo, en el cual la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención, se agotó, fracasó, ya no tienen cómo financiarlo. Y la gente comenzó a tomar conciencia de esto durante la pandemia.
en las elecciones del 2021, donde el peronismo unido logró apenas sacar un poquito más de 30 puntos. Y hoy lo que estamos viendo no es una crisis más. Esto es un cambio de ciclo profundo. Estamos yendo a una Argentina más abierta al capital, más abierta al comercio, más abierta a la tecnología que un Estado más chico. Pero ¿por qué? Hay una explicación de por qué genera en algunos sectores tanto miedo, y la palabra miedo aparece en este momento. El miedo inmoviliza, te hace quedarte en el status quo, pero lo que tenemos que pensar en Argentina son dos cuestiones. Primero, me voy a remontar un poco más atrás. Desde 1688, que es la Revolución Gloriosa en Inglaterra, cuando nacen las instituciones liberales modernas como la figura de un primer ministro, la división de poderes entre el Parlamento, justicia, las leyes de propiedad, de patentes, el mundo avanzó muchísimo mediante una mezcla de instituciones liberales, capitalismo, tecnología, comercio. Hoy estamos en el menor nivel de pobreza de la historia humana. Los países que adoptaron ese modelo les fue bien. Argentina, entre 1880 y 1930, fue uno de los países más ricos y prósperos del mundo, bajo esas premisas. Esto es lo que... El granero del mundo. Claro, y Milei lo remarca un montón. Todo el tiempo. Exactamente, Sí. y no solo en términos de PBI, en términos sociales. Vos veías las cartas que mandaban los inmigrantes en esa época a sus países de origen y decían, estamos en Argentina, tenemos una casa con 2 cuartos, tiene un baño, comemos carne las 2 comidas, comemos aceite de oliva. Eran unas cosas. La red ferroviaria Como argentina, lujo. tranvía. Pareciera lujo. Era una Argentina realmente próspera para los estándares de la época, porque Claro. en esa época la mayoría del mundo era pobre. Claro. Y Argentina era un país rico, próspero. Entiendo. Y de repente... O sea, comienza volviendo a lo de que se acelera todo, porque en ese momento que éramos los más ricos en comparación con el otro. Genial, pasaron los años y viene recién traías la pandemia que vino a acelerar todo, tanto como, por ejemplo, lo decían cuando esos análisis, ¿qué nos dejó la pandemia? Bueno, el home office. Era algo que iba a suceder posiblemente, pero vino la pandemia a acelerar eso que tenía que pasar. Y lo mismo lo vemos ahora con la decisión de qué queremos para el país. O como para nuestro bolsillo. La pandemia fue tremendo. Cambió en 2 años. Sí. Cambió todo. Sí. Pasamos de un mundo en paz a un mundo en guerra. Sí. De un mundo de baja inflación a un mundo de alta inflación. De trabajar en la oficina a trabajar en nuestras casas. De una tercera revolución industrial, una cuarta revolución industrial, donde vienen tecnologías como la inteligencia artificial, que ya estamos viendo los potenciales, Sí. hasta cuestiones que van a venir en los próximos años, como la computación cuántica, la fusión nuclear. Es una época realmente transformadora, en serio. Y en Argentina es uno de los países más impactados por esta hiperaceleración. Wow. Sobre todo en términos sociales. Fijémonos las cuestiones que se volvieron a hablar en Argentina. Se volvió a hablar de mercados abiertos, de hacer más eficiente el gasto público, de comercio, de eficiencia, cuestiones que estaban totalmente fuera del vocabulario. Hubo un importante giro en los argentinos, hay una encuesta de la UBA que lo refleja muy bien, de las ideas estatistas a las ideas privatistas. Hay una sociedad que dice, che, el Estado no me solucionó mis problemas. Y me plantean que me quieren dar más de la misma receta que me dejó así de pobre. Me hablan de derechos, ¿qué derechos me están hablando si no llego a fin de mes? Entonces, hay una sociedad que dijo basta, y de forma masiva, ¿no? Hay una sociedad que dijo basta. Vos estabas hablando mucho de la gente más chica, de los pandemials, pero también ha tenido votos de gente de más de 70 años. Exacto. Digo, El cambio se inició por los más jóvenes, se inició por las clases medias, bajas trabajadoras. Después a este cambio se sumó mucha gente, muchos más de los más grandes, que eran muchos votantes de Patricia, de Juntos por el Cambio, se suman por espanto a lo que hay del otro lado. Claro. Ahí está el gran desafío de Milei, que es lograr realmente convencer a mucha gente que lo votó por miedo a la vuelta del kirchnerismo. Pero la base de sustento son los jóvenes y estas clases trabajadoras. y viste que ella te Muchas hablaba del expectativas. miedo. Sí. Mi pregunta es, a ver, siento que hay muchísima gente, muchísimas personas, y se habla un montón en redes sociales del miedo a este nuevo gobierno, del miedo a lo que viene, de las ideas, bla, bla, bla. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Es miedo a que paren el país? Viste que se habla mucho de no lo van a dejar gobernar, van a haber caos social, van a cortar todo. Digo,
Eso creo que causa también angustia. Obviamente. Es una mezcla de todo. A ver, el gobierno hizo una campaña del miedo que fue tremenda, acompañada por mucha plata. Se gastaron mucha plata del plan Platita. Pusieron en cada pantalla de transporte público que el boleto iba a valer. Buscan asustar a la gente. Lo que realmente genera pobreza es tener una moneda que se devalúa constantemente. O sea, venimos con un modelo hace más de 2 décadas, podemos decir un largo modelo de 80 años, y el resultado es que Argentina es cada vez más pobre. En la década del 70 teníamos una pobreza inferior al 5%, hoy tenemos 45% de pobres. ¿Qué se hizo mal para llegar a esta situación desesperante? Tengo una pregunta con Sí. eso. Pero ¿no es tampoco perjudicial para nuestro país no tener una moneda propia? Bueno, es un muy buen punto. Argentina lo que ha demostrado es la irresponsabilidad política para tener una moneda propia, ¿sí? ¿Cómo es una irresponsabilidad política? Claro, el Banco Central fue una caja de la política, un cajero automático, con lo ¿Cómo cual imprimimos billetes? Los últimos Ok. 20 años se financió al gobierno con emisión por más de 270.000 millones de dólares. Eso es plata que te la sacan a vos, a mí. Los impuestos. No alcanzó con los impuestos. Cuando llevaron el gasto público a niveles tan elevados, entre el 2008 y la actualidad el gasto público creció más de 15 puntos del PBI. ¿Alguien me puede decir que los servicios públicos mejoraron? O sea, llevaste el gasto público de 25 a 40 puntos del PBI Sí. y los servicios empeoraron. Cuando uno dice PBI, Sí. for dummies, ¿qué sería PBI? No, el PBI, resumiéndolo, es la suma de todo lo que produce un país en un año. Ahí va. Es un indicador económico muy importante. De todo lo que produce, pero que produce en dinero, o sea, las empresas, En valor el que de- tiene un comercio, el que tiene un kiosquito. Exactamente, se suma todo lo que es la producción agregada de un país. Ok, Y yendo a ese punto, sí. porque es un poco también, yo soy optimista con Argentina, yo soy muy pesimista en el corto plazo, muy. Claro. Yo creo que vamos a tenemos por delante los peores 3 meses de los últimos 20 años. Hay un proceso de reacomodamiento macroeconómico que es inevitable. Que le hubiera tocado a Sergio Massa y hoy le va a tocar a Javier Milei, que es bajar el déficit fiscal y bajar el déficit cuasi fiscal, que son estos famosos intereses de las LELIQs. O sea, a estar peor de lo que estamos ahora. Podemos estar peor, sí. Pero si no hacemos algo, estamos yendo a una hiperinflación directamente. Ahora bien, si logramos pasar con éxito el verano, el panorama a partir de abril, mayo, junio del año que viene es muy bueno. Porque a Argentina se le viene un boom de exportaciones. Los últimos 200 años Argentina vivió del campo. Fue el único sector que logró generar un dinamismo exportador más o menos significativo. Las próximas décadas vamos a vivir del campo, pero también del petróleo, del gas, del litio. Argentina va a exportar en el 2025 más de 100.000 millones de dólares. ¿Y eso Ay, cómo, ojalá sea así. ¿y eso cómo Ojalá. beneficia a la clase media trabajadora que lo votó o al joven que no, yo no tengo un campo con soja para exportar? Muy buen punto, muy buen punto. A ver, Argentina, te doy primero unos números de el año pasado, 2022, tuvo un déficit de la balanza energética de 5.000 millones de dólares. En el 2025 podría ser un superávit de 8.000, 9.000. ¿Eso es positivo o es Muy no- positivo. El litio vas a pasar de 700 millones de exportaciones a 8.000. Esos dólares, que uno dice, bueno, son dólares, pero ¿cómo beneficia al trabajador? Son los que te van a permitir tener una macroeconomía ordenada, abrir la economía y que la micro repunte. Porque si hay moneda, si hay una moneda estable, el comerciante puede tomar un crédito, hay crédito hipotecario para construir una vivienda, hay mucho más consumo, hay mucha más inversión. Entonces, lo primero que necesitamos recuperar es una moneda. No podemos tener un país sin moneda. No hay países sin moneda a los cuales les vaya bien. Bien, o sea, vos hablás de recuperar la moneda, pero a la vez Javier Milei habla de dolarizar, o sea, de cambiar a otra moneda. Digo, ¿cómo? Sí, cuando Eso es lo que me a mí más refiero a me moneda, resuena. a tener una moneda puede ser la dolarización. Ah, o sea, sacar el peso. Pero Exactamente. entonces volvemos a, ¿no es malo que no tengamos una moneda? ¿No nos hace soberanos tener el peso? No, porque la verdad, si tenemos un peso, hoy el peso vale nada. Claro, pero ¿no se podría hacer que repunte nuestra moneda y que seamos una moneda también que valga? Y los últimos O sea, no sé. Los últimos 90 años venimos intentando eso y no funcionó. Argentina, los mejores periodos de su historia, entre 1898 y 1935 hubo una caja de conversión, o sea, había una conversión entre el peso y el oro.
Entre el peso y el oro, ¿cómo sería eso? Estaba el peso oro, papel moneda, que se convertía, tenía un tipo de cambio fijo con el oro. Ok. Esos años a Argentina le fue muy bien, pero sacando esos periodos de caja de conversión, Argentina siempre tuvo inflación muy alta. Hoy el dólar es la moneda de los argentinos. Hay más o menos en Argentina 800.000 cajas de seguridad. Se suman las que están en empresas, en casas particulares. Bien. Se calcula que en las cajas de seguridad hay más de 150.000 millones de dólares. Si sumamos lo que está fuera de las cajas de seguridad, lo que está en bancos del exterior y otros activos del exterior, hay más o menos entre 400.000 y 500.000 millones de dólares de argentinos. O sea, el peso es una moneda meramente transaccional. La gente tiene pesos para pagar algunos gastos del mes, las empresas para los sueldos. Para la diaria. por Para decirlo la de alguna diaria. manera. Alguno tiene pesos, alguna empresa, porque no puede comprar dólares por alguna restricción, pero hoy la moneda de los argentinos es el dólar. Entonces, si se dolariza, lo que vas a tener es que te vuelve el crédito, hay mayor confianza. No, pero a mí no me pagan en dólares. Creo Pero- que también el voto joven y el voto de la clase media trabajadora o que tiene un kiosco, cuando compran la mercadería, no se la cobran todavía en dólares, No, se la pero- cobran en pesos. Pero con la dolarización vos pasarías a ganar en dólares y no como están con este fantasma que la gente va a ganar 100 dólares, 200 dólares. Eso es mentira. Claro, eso es mucho. El sueldo Hay promedio mucho de- chiste de el joven que tiene 500 pesos en la caja de ahorros piensa que va a tener 500 dólares. Sí, mucho más de 500 dólares va a tener. El sueldo promedio no lo de la entiendo. década Ay, del ojalá. 90, de la convertibilidad traído a la actualidad, sería un promedio de 1.800 dólares por mes, ajustado por la inflación de Estados Unidos en dólares. Hoy, ¿quién gana 1.800 dólares por mes? ¿Quién gana en Argentina 1.800.000 pesos? Casi 2 millones con la suba del Yo de hoy. no sé, Nadie. boludo. Un sector más alto. Muy poca gente, hoy muy pocos gerentes o directores Claro. ganan esa plata por mes hoy. En Es- pesos. Pero, Fede, mi pregunta es, vos decís, la mayoría de los argentinos compra dólares o ahorran dólares, ¿no es cierto? Si ganás, si puedes pagar el alquiler y te queda un puchito, te lo cambias a dólares, por Sí. ejemplo, ¿no? Pero la clase media baja, ponele, la clase baja, digo, ¿cómo? ¿Entendés? Ahí me cuesta decir, ¿y el dólar? ¿Y ellos, de Son que ellos los por más qué ben- van a pensar en dólar? Es Serían como- los más beneficiados con una dolarización. El que más se beneficia con una dolarización es el asalariado, porque su sueldo se deja de devaluar todo el tiempo. En proporción, los alimentos y el combustible cuestan menos. Entonces, una moneda fuerte te baja la pobreza. Es así. Ok. ¿Qué problema podés tener con una moneda fuerte, que fue un poco lo que pasó en la década del 90? La productividad de la economía subió mucho, eso te puede generar un poco más de desempleo, y al mismo tiempo hay una mayor participación en el mercado laboral, porque la gente dice, che, me están pagando un montón para trabajar ahí. Estaba en casa, no estaba trabajando, ¿eh? Entonces va a haber más participación. En los 90 fue el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral. Ahora bien, el mundo hoy es diferente. Claro, eso. Porque no es lo mismo. Antes, bueno, estoy en casa, no trabajo, ok. Pero el tema es que ahora hay un montón de gente que ni siquiera tiene casa. Exactamente. Entonces, ¿crees que? No, y hoy O- es un mundo de bajo desempleo. Hoy en el mundo hay problemas de que no se consiguen trabajadores. Hoy hay un envejecimiento poblacional en el mundo. Esto es muy... Sí, hay un estudio que dice que somos hay muchos más adultos que jóvenes y bebés naciendo, lo cual va a ser un problema futuro también en el mercado Exactamente, laboral. se tiene miedo a que en el futuro no haya trabajo porque las máquinas van a hacer todo el trabajo, cuando es al revés, van a faltar trabajadores porque vas a tener más adultos, más viejos, Más jubilados. más jubilados que requieren servicios de salud, pensiones, y va a haber pocos jóvenes para proveer esos servicios sobre los cuales van a recaer más impuestos para financiarlos. O ¿Está sea, chequeado? Sí, es así. Por ejemplo, la pandemia marcó un quiebre en eso. Por ejemplo, el año pasado fue el primer año en el cual en China la población cayó. En Europa la población cae, pero lo compensa con inmigración. En Estados Unidos todavía crece y gracias a la inmigración hay mucha gente. Pero yo creo que en el futuro va a haber una competencia por los inmigrantes. Hoy los países Ok. dicen, no quiero más inmigrantes, en el futuro van a decir, por favor que vengan porque no tengo gente para trabajar. Pero eso quizás está automáticamente relacionado con que si uno, el joven, en este momento, el joven argentino, planifica tener una familia, lo piensa dos veces porque dice, de suerte me alcanza a mí poder pagar un alquiler, la comida, salir a comer una vez por mes, ponele. ¿Cómo voy a traer un bebé
que ni siquiera sé si voy a poder mantenerlo. Entonces, también la economía es un factor que hace que los jóvenes consideren más tener o no tener una familia. Las otras generaciones decían, sí, 100%. ¿por qué no? Si puedo tener mi propia casa, si puedo comprarme un auto, si no tengo que trabajar en 3 trabajos y estar 20 horas trabajando para llegar a fin de mes. En Argentina es especialmente marcado por 2 cuestiones. Primero, el problema de la vivienda, el cual se agravó muchísimo por 2 cuestiones. La nefasta ley de alquileres, que sacó un montón de propiedades del mercado y hizo que los precios de los alquileres subieran mucho. Y por el otro, por la falta de crédito hipotecario. Entonces, el problema de la vivienda lo estás afectando desde 2 fuentes de forma muy severo. Y eso es la principal preocupación de las clases medias en Argentina y en todo el mundo. Y al mismo tiempo, relacionado a lo que decías, de las posibilidades que tenía la gente antes. En Acá en Argentina Argentina, había al un menos. contrato social que era el de la clase media. Y hoy tenemos por primera vez en la historia argentina asalariados pobres. O sea, asalariados formales que con su sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes. Y eso es totalmente nuevo. En Argentina la pobreza estaba asociada a el desempleo y el trabajador en negro. Hoy está asociada al trabajador formal, lo cual habla de una ruptura de un contrato moral que tenía el país. Fede, vos hace un rato dijiste que la prosperidad vendría a partir de agosto del año que viene, más o Sí, menos. yo creo que para fines del año próximo Argentina va a estar creciendo y fuerte. Pero entonces, Perfecto. la clase media... Porque viste que Milei había en sus discursos, decía que en 5 años íbamos a poder hacer como tal país, en 10 años como tal. Y yo digo, nosotros vemos, por ejemplo, no sé, vemos esperanzas, ¿no? Pero a los 4 años, si esta situación no cambia, vamos a volver a otro modelo. Exactamente, bueno, son los beneficios de la democracia. Javier Milei tiene 4 años para demostrar resultados. Claro. Si no lo demuestra, se va a su casa. Lo que hay en este momento es un contexto muy favorable para Argentina, no solo en términos de exportaciones. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que impone el costo del dinero del resto del mundo, porque todos manejamos en dólares, va a comenzar a bajar la tasa probablemente el año próximo, y esas son buenas noticias para los países emergentes como Argentina. Ahora bien, para aprovechar ese contexto global muy favorable para nuestro país, tenemos que hacer las cosas bien. Alcanzar el superávit fiscal y resolver la cuestión de las LELIQs para poder unificar el tipo de cambio y realmente tener un boom de exportaciones. Eso lo tenemos que hacer por nuestro futuro y para evitar una hiperinflación. Si no se hacen las cosas bien en los próximos 3 meses, estamos en serio riesgo. Okay. ¿No? ¿Quién corre peligro? ¿La clase media? Con una hiperinflación, todos. La clase media. Porque recién decías, hoy en día el que tiene un trabajo formal igualmente es considerado, entre comillas, pobre, que es que nunca se vio antes. Que antes, entre comillas, el pobre era quien no tenía un trabajo o quien estaba en negro, quien no le alcanzaba. Y ahora alguien con un título o con estudios tampoco le alcanza. Sí. Y con el cambio de la dolarización, yo no comprendo si se parece más a los Estados Unidos, si no va a haber una clase alta y una clase baja y se va a romper la clase media. No, eso no necesariamente es así. Lo que es importante es que el Estado garantice de verdad, no como ahora que gastamos un montón y no se garantiza nada, el acceso a ciertas cuestiones, que es primero las infancias, la alimentación en la niñez, la educación de calidad, gratuita, que después sea prestada por el Estado o por el privado es otra cuestión. Lo que vemos que el Estado prestando educación las últimas décadas ha sido un fracaso. Ya no existe esa educación que, no sé, vivieron nuestros padres en las décadas del 60 al 70. Hoy es un desastre. Entonces, el Estado tiene que garantizar ciertas cuestiones, pero lo que te va a bajar la pobreza es cuando vos dejás de emitir. Si vos ves, hay una correlación directa entre emisión monetaria y aumento de la pobreza. Van de la mano. Bien. La inflación es más pobreza. Sin bajar de inflación, no vamos a bajar la pobreza. Bien. Fede, ¿y qué opinas vos sobre este tema que Milei declaró que él que no quería tener relaciones comerciales con países con los que él no está de acuerdo con el gobierno, como por ejemplo Brasil y China, que a nivel comercial son importantes para Argentina?
Sí, ahí diferencia una ¿Qué cosa. opinás? Javier Milei diferencia lo que son las relaciones políticas de las relaciones económicas. Él dice, hay que seguir comerciando con China, con Bien. Brasil, hay que comerciar con todo el mundo porque es una cuestión de los privados. Ahora bien, si vamos a Brasil y China, dos casos puntuales, en el caso de Brasil, el gobierno de Lula financió y A Massa. participó activamente en la campaña de De Massa, Massa. Le sí. mandó los publicistas, le mandó plata. Digamos, es una interferencia en asuntos de otro país que es muy grave lo que hizo Lula. Respecto a China, es una dictadura. Entonces, Argentina tiene que tener un alineamiento internacional muy claro y distanciarse de dictaduras como Rusia, como Irán. ¿Qué hacemos en los BRICS, que no es un grupo económico? Los BRICS es una agrupación política con Irán que financió, participó de 2 atentados terroristas en nuestro país, que financia Hamas, que tiene secuestrados a 21 argentinos. ¿Qué tiene que hacer Argentina teniendo relaciones con un país como Irán? Digamos, Esas son Buena preguntas que uno pregunta. se hace. sí, ¿Por qué? son nada, no Quizás- tiene nada que hacer con un país que tiene secuestrados a 21 compatriotas. Es muy grave. ¿Pero eso es una relación política o una relación económica? Política, dijiste 100% política. Los política. BRICS, no es que hay un acuerdo de libre comercio entre los países de los BRICS, no te aporta, hablan del Banco de los BRICS, que todavía ni funciona. Digamos, no hay un beneficio para Argentina por estar cerca de Rusia, Irán, Ok. Brasil. Cuando decís lo de las relaciones económicas Sí. o de o lo de estar vinculados con los otros países, ¿no? Otros grandes potencias. La duda, que también vuelve, y esta palabra de temor, la clase media. Si nuestro país va a crecer tanto económicamente, que ojalá así sea, ¿no peligra la clase media de nuevo con, a ver, yo tengo un local de remeras de algodón, pero si puede venir China con un producto muchísimo más barato y por una empresa gigante al lado de mi local de remeras, mi emprendimiento es muy probable que quede más caro para el consumidor. Justo Sí, te iba a pusieron decir- eso en Instagram, en un comentario. Acá un chico tiene una ferretería y ¿cómo compito si me abren empresas grandes alrededor? Ahí vamos Pone a yo voté a mi diferenciar. ley, pero y hace esa pregunta. Acá hay que diferenciar. Primero, si vos tenés un local que vende al público ropa y abren la importación, a vos te van a favorecer. Al que se va a ver más afectado, pues vas a Sí. poder comprar ropa más Como barata. materia prima de mejor calidad. De en mejor ese calidad sentido- y más barata. Va a haber más competencia. Vas a obligar a la industria local a que compita con mejores productos. Ahora bien, Ok. al que podés llegar a afectar es a la industria textil local, al que hace la parte de confección, las algodoneras, que Argentina las hilanderas. tenemos mucha industria textil. Sí, pero lo que hay que entender con esto es, primero, la apertura es cómo se hace. Si vos querés hacer una apertura, pero no bajás los impuestos, no mejorás la productividad, no haces una reforma laboral, dejás a la industria en una situación más difícil para competir. Ahora, si miramos el PBI industrial de Argentina, está estancado. No hay un progreso industrial en nuestro país. Es una industria muy protegida, entonces tenés que dar un proceso de apertura económica al mismo tiempo que haces una reforma laboral, bajas impuestos. Pero los países que les va bien es lo que pueden importar para poder exportar. Si yo quiero exportar mucho, necesito poder importar mucho. Y me interesa lo que decías de la clase media. Hoy la clase media la estás matando por todos los frentes. Primero, Claro, es como que está súper atacada. vos vas a comprar, pero el Estado la saquea por todos los frentes. Vos vas a comer en un restaurante, Sí. pagas 21% de IVA, pagás unos 11 puntos de ingresos brutos, pues se acumula en la cadena, pagás también una importante composición de los impuestos sobre los salarios, pagás el impuesto al cheque que se acumula, o sea, sobre los consumos estás pagando entre 34 y 50 puntos de impuestos. O sea, O sea, casi la mitad de lo que... O sea, un plato que vale 1.000 pesos, 500 pesos son de impuestos. sí, un poco menos, pero sí, es gran parte de lo que vos consumís es impuestos. Al mismo tiempo, la clase media, vos le estás cobrando impuestos que son el doble o el triple de los que eran en la década del 60, pero no le estás dando salud pública, educación pública de calidad. Gran parte de la clase media tiene que recurrir a la salud privada y a la educación privada. Entonces, te cobro impuestos que son el doble, el triple de lo que eran antes, y a su vez te hago pagarte por los servicios que yo, Estado, te debería dar. Es un saqueo. ¿Y cómo hace mi ley para sacar tanto impuesto? Y que eso es lo que a mí me... Hay varias áreas descoloca. donde hay que recortar. Primero, hay que empezar por la política, porque si no Claro. empezamos por los gastos de la política, es una cuestión moral. No le puedo pedir a la sociedad sacrificios si no empiezo por casa. Entonces, primero los gastos de la política. ¿Qué es un Después, gasto de Por la eso política? sacar los ministerios, tantos exactamente. ministerios. Después tenés que tocar el tema de subsidios.
Al mismo tiempo que bajás impuestos, tocas subsidios. Después tenés que ver las transferencias discrecionales a las provincias. Hoy las provincias hay un descontrol de empleo público, que es empleo que no beneficia a la gente. No es que gastan en salud y educación, gastan en estructura política. Tenés déficit de empresas públicas, tenés obra pública con sobreprecios. Hay un montón de áreas que tenés que tocar y tenés también que ir reduciendo la cantidad de empleados públicos a medida que se generan empleos en el sector privado. Eso te permitiría hacer una baja de impuestos de 10, 12 puntos del PBI. Que eso es lo que vos te referís en una nota que escribiste, creo que ayer antes de ayer, de estos meses turbulentos que se vienen, pero ¿quién va a sentir esa turbulencia primero? Al parecer el sector de la política. O se tiene Todos. Y no sé, porque no hay mucha gente, si la política... Milei arranca por casa, como dice, bueno, vamos Por la casta, como dice. Claro, como lo de el mundo político, como que ellos se van a sentir... yo me refiero a ellos como si fuese un mundo aparte de nosotros. Y medio que sí, eso. Son un mundo aparte. Pero el empleado de no sé si acá en Buenos Aires está el CPC o es solo de Córdoba. No es de el CPC. No sé qué es CPC. No sé qué es. Ay, bueno, pero me sé que esto es muy de Córdoba, entonces. Si no lo sabe Fede, me quedo tranquila. Bueno, es como trabajar para el Estado, ser un empleado del Estado. Córdoba fue muy claro respecto a lo que quiere, respecto al futuro. Claro, pero bueno. Si hubo una provincia clara fue Córdoba. Sí. Eso será turbulento como el que teme en este momento es un empleado del Estado. Que hay empleados tanto que laburan como los que tienen un cargo y tienen un sueldo por no trabajar. Que es ahí también un gran enojo me parece que la parte de la sociedad. Obviamente, todos esos se van a quedar sin trabajo. Se acabó esa Argentina del que no hay margen, no es que se acabó porque la política o la sociedad quiera, es porque no hay otra opción. Si no empezamos a hacer las cosas bien, y no vamos a salir nunca más de esta situación de pobreza, va a ser cada vez más alta. Entonces, hay que hacer las cosas bien para evitar una hiperinflación y para comenzar a crecer. Si hacemos lo que hay que tener acá es confianza, que si se hacen las cosas bien, el modelo que se aplicó en un montón de países desarrollados, en pocos meses Argentina está creciendo de vuelta y los más beneficiados van a ser los trabajadores. Ok, ¿y qué opinas de todo? Creo que también tiene que ver con esta campaña que de miedo, con todo el tema de... no quiero ser bestia, pero de las ideas fascistas y todo ese la nueva área, oposición. El famoso antiderecho y todo eso. O sea, se ve que explicás muy bien, acá la gente te está agradeciendo en los comentarios que viene explicado. Y ese área es lo que a mí me aterra un poco. ¿Qué? Como la nueva oposición. No. Eso es muy fascista, lo que hacen de generar este miedo, ¿no? Es una conducta propia del autoritarismo. Y acá en Argentina hay una matriz corporativista de 80 años de duración, que viene desde la década del 40, te diría hasta un poco antes, en el cual vos tenés diferentes corporaciones, la corporación política, tuviste en su momento la corporación militar, tenés los empresarios protegidos, tenés las industrias protegidas. Hay un montón de los sindicatos, las organizaciones sociales, que lo que hacen es extraer recursos del resto de la sociedad. Son clases, castas que tienen privilegios. Entonces ahora se está yendo a tocar esos privilegios porque justamente son los privilegios que hay que tocar para devolverle la plata al trabajador, a la gente, al laburante. Y esos grupos no se van a quedar de brazos cruzados. Son especialistas en resistencia, son especialistas en meter miedo. Y cuando vean que les tocan el bolsillo, se van a sentir molestos, porque justamente son grupos que pescan en la pecera. Sindicatos que tienen a sus trabajadores cautivos, industriales protegidos que venden en el mercado interno al precio que quieran, productos de la calidad que quieren porque no hay importación. Digamos. ¿Qué significa como cuando un sindicato tiene a su empleado? Por ejemplo, los trabajadores de la mayoría de los sectores que están sindicalizados están obligados a estar afiliados al sindicato, no es que es voluntario. Están obligados a usar la obra social del sindicato, no pueden elegir la obra social que quieren. Entonces, lo que tiene que haber acá es libertad. Okay. Después los trabajadores, si eligen su sindicato, eso es una cuestión. Como por ejemplo el sindicato de los comerciantes, exacto. El de la tele. ¿Por qué el descuento en el recibo de sueldo tiene que ser obligatorio? ¿Por qué tengo que usar la obra social que me impone el sindicato? Tengo que tener la libertad para poder elegir. Y seguramente la mayoría van a elegir pagar el aporte sindical porque ese sindicato les da ciertos derechos. Pero ¿por qué tenés que estar obligado a usar la obra social del sindicato? Vos tenés que usar la que querés y si el sindicato te da una buena alternativa de obra social, la vas a elegir.
Pero, es buena, sí, claro. exacto. Y Fede, ¿vos no crees que todos los sindicatos y todas estas organizaciones, no quiero ser ordinaria, pero se le van a poner de culo a Milei? Y viste esto que hablan de que no lo van a dejar de gobernar, que van a salir a la calle y todo Sí. eso. ¿Cómo va él con su temperamento y lo pasional que es ponerse a lidiar o a conversar o a consensuar? Yo veo un con Javier ellos? Milei muy moderado últimamente, te diría desde las PASO, que está muy, muy medido, lo veo muy tranquilo, lo veo tomando decisiones con la cabeza mucho más fría, armando sus equipos de gobierno, pero lo que no hay que tener acá es, no hay que resistir la extorsión, y así como hay muchos del otro lado, que no son tantos como parece, ¿no? Te voy a explicar eso. Okay. De este lado también hay mucha gente que va a defender estas ideas, que son las ideas que hicieron grande este país, ¿no? Entonces mucha gente lo va a defender a Milei. Y Milei asume con una militancia, con un grupo de gente que lo apoya, que es algo que, por ejemplo, al kirchnerismo le tomó años construir, decenas de miles de empleos públicos, porque la Cámpora es la militancia más rentada que existe, y miles de millones de dólares en beneficios para ciertos sectores. O sea, Milei es un presidente que asume con un apoyo social significativo, con un apoyo político débil y con un contexto global muy favorable. Entonces, yo creo que lo crítico acá son estos primeros 3 meses de gobierno. Es el Bien. verano, hay que pasar el verano. Bueno, gente, ya lo escucharon. Paciencia. Como que hablaban además de que es algo histórico, de que un dirigente asuma al poder en tan poco tiempo, tampoco tiene alianza ni con el peronismo ni con el radicalismo, que son las dos militancias más fuertes y las históricas de nuestro país. Eso es Sí. súper curioso también. Sí, obviamente, Javier Milei tiene una situación parlamentaria débil, pero yo creo que por el favorable contexto global, solo unificando tipo de cambio y alcanzando el superávit fiscal, Argentina va a crecer. Entonces no O sea, se tiene sí que... o sí hay que dolarizar, sí o sí. No, a ver, dolarizar es una solución subóptima. Lo ideal Pero sería... es como sería de todas las opciones que hay, es la mejor. No, desde digo tu punto de subóptima vista. que... Ah. No, subóptima no Pensé sería que la era mejor. súper óptima. No, es menor que lo mejor, digamos. Ok. No es la mejor solución, pero teniendo en cuenta la historia argentina, es la más realista. Porque Argentina nunca logró tener su propia moneda sin que la política la destruya. Entonces, si tenemos una moneda propia, sin inflación, ¿ustedes se comprarían con sus ahorros un bono en pesos a 10 años? Nadie va a confiar en el peso. Hay una Hay destrucción. una desconfianza en el peso. Exacto. Entonces el dólar puede generar esa confianza que Argentina necesita. Pero si se rompe el dólar en el mundo, si pasara algo, nosotros también como país, si no tenemos una moneda propia, Pero quedaríamos ¿cómo se va a también en romper la el nada. dólar? El dólar es la moneda de reserva del Pero mundo. podría pasar. Yo siempre digo... El oro también dejó de ser una moneda. El las dólar es la moneda de transacciones- Estados Unidos, pero todos los países, todos los ricos del mundo ahorran esa moneda. Vos vas a China Sí. y la clase alta china tiene 2 sueños. Una cuenta en dólares en el exterior y mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. O sea, todo bien con Xi Jinping, pero la mía afuera. Lo mismo pasa con los rusos o con todos los que viven en países autocráticos. Entonces, el dólar es la moneda en la cual todos confían por la solidez de las instituciones económicas norteamericanas. ¿Y vos cuándo crees que se estaría empezando este proceso de dolarización? Preguntan acá en Instagram. No, eso es una gran pregunta. Primero tenés No que sabemos. alcanzar el superávit fiscal primario, comenzar a normalizar precios relativos y después se puede plantear el tema de la dolarización. ¿Qué es Bien. precios relativos? Precios relativos es producto de estas intervenciones del gobierno, tenés muchos precios en la economía que no tienen ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que la factura de gas de una casa ok. sean 4 o 5 dólares, así como no tiene ninguna lógica que una remera te cueste 30.000 pesos, ¿entendés? De 30 dólares. Digamos. Hay todos los precios en Argentina están Claro, lo distorsionados. que uno cuando conversa entre amigos es cómo puede ser que de... Sí, claro, lo extraño de los números, no sabes cuando no sabes si pagas caro o barato algo, tipo, ¿No sabes? y no tenés con qué compararlo. No. ¿Cómo puede ser que el alquiler de una vivienda pueda costar lo mismo que un tapado en el shopping? O por Ay, ejemplo, Dios mío. Es terrible eso. un alquiler de una Pero- vivienda que si es un alquiler que tiene un año, por ahí estás pagando 70 dólares y si es un alquiler nuevo te están pidiendo 300, 400 dólares. Está todo distorsionado en Argentina. Me confunde Está distorsionado. como país
y como sociedad podríamos acostumbrarnos a aprender a hablar en términos de dólares. Lo hicimos durante 10 años, durante la década del 90, y funcionó. Pero después hubo una explosión y ahí Sí, se rompió un fíjate poco por nuestro qué país. se rompe la convertibilidad. Vos lo que tenías en la convertibilidad era que el No, pero había peso y dólar. Vos tenías Estaban peso y los dólar. dos. Pero ¿por qué se termina la convertibilidad? El Estado, el gobierno, como no podía emitir, porque estaba la ley de convertibilidad que te impidía, la moneda tenía que estar respaldada, ¿qué hizo? Obligó a las AFJP y a los bancos a prestarles al sector público. Entonces, como el sector público no fue lo suficientemente duro con lo fiscal, frente a una crisis de deuda, se llevaba a la quiebra a todo el sector bancario. La convertibilidad falla por cuestiones fiscales. Ahora, si en vez de tener la convertibilidad hubiéramos estado dolarizados, hubiéramos pasado la crisis del 2001 probablemente sin problema, y cuando llegó el boom de los commodities en el 2002, hubiéramos aprovechado ese contexto. Me perdí. Digamos, Son muchos mucha términos. información. mucha información, pero la convertibilidad en algún punto tuvo algo de populismo monetario también. Pero en Argentina tampoco en los 90. Yo nací igualmente en el 95. Sí. Igualmente. Pero igual se hablaba con las dos monedas. Sí. De hecho, hay historias y muchos argentinos pueden recordar que como que al final perjudicó lo que sucedió. Porque tanto se dijo que era lo mismo, que hay mucha gente que tomó deudas en dólares porque había mucha promesa de que va a estar todo bien. Y después se fundieron, porque las deudas en dólares nunca las pudieron No, pagar, el que tomó saldar. deudas en dólares con el sector bancario se benefició porque se las especificaron uno a uno. También hay que recordar cómo llegamos a la convertibilidad. Vos tuviste una hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín en el 89, Ujú. 89-90, y después en el 91 la inflación estaba comenzando a subir y Menem pone la convertibilidad para evitar una nueva hiper. Entonces, por lo general estos procesos llegás... Lo que estaría pasando en este Lo que momento, que estaría Milei pasando. dice, si lo dolarizamos es para evitar una hiperinflación. Exactamente. Es que la gente tiene miedo que le pase lo mismo del fantasma del 2001 para mí. Sí, Gente tiene miedo de ese fantasma. sí, Se a la ver, pasaron muy mal. es un contexto global totalmente diferente. Hay un mundo mucho más favorable para Argentina. El 2001 a De la Rúa prácticamente le dejaron la bomba, que hacía TikTok, estaba sí. a punto de explotar. Y por no haber hecho una salida ordenada de la convertibilidad, se terminó en esa situación que fue tremenda. Hoy no veo una situación así, es diferente al 2001. Hoy, el 2001, el problema era el desempleo. Hoy el problema son los asalariados pobres. ¿Hay trabajo? Sí, pero el trabajo, los sueldos no alcanzan. Bien. Y acá una seguidora en Twitch habla de esto de que está relacionado con lo que yo te preguntaba sobre el miedo de las cosas que han dicho La Libertad Avanza. Que ella pone, pero la sensación es que van a hacer cosas horribles con gente que no lo merece. Aclaro que no soy K. Me da miedo lo que han dicho sobre la dictadura, la ley del aborto, la gente de la comunidad LGTB. Me da miedo posta. No, la comunidad LGTB, el liberalismo justamente fue uno de los primeros impulsores de los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de un montón de grupos, digamos. No se mete en las relaciones entre los privados, es un tema de los privados. O sea, lo ves como una transacción económica, tipo... No, es como, Como un ¿por qué negocio. ¿por qué me voy a meter en la vida de otro si lo que hace el otro no me afecta a mí? Es básico, cada uno Ok. puede hacer lo que quiere de su vida privada. Después uno puede tener sus opiniones, pero mientras no interfiera en la vida del otro. Y respecto a lo de la dictadura, me parece que es una discusión absurda. Comparar a Javier Milei con un dictador. Digamos, este es un argumento que el kirchnerismo ya lo ha usado mucho con esta dictadura de los derechos humanos, que el que no piensa como ellos es un enemigo, es un fascista. Cuando es fascista, la actitud de ellos respecto a esta cuestión. Se armó mucha polémica por el número de desaparecidos. ¿Qué tiene de malo poder decir cuál es el número de desaparecidos que estableció la CONADEP? Es tremendo lo que pasó, es tremendo. Porque Digamos. es un acuerdo social. Y también es como que es un acuerdo que no se discute. Claro, pero digamos, ¿por qué no se va a discutir el número de desaparecidos si el número de 30.000 es un número que no tiene sustento? Por eso, La por eso CONADEP es el número porque se desconoce Claro. el número. Entonces es un acuerdo En Argentina a que hubo se un llegó. presidente muy valiente en ese sentido, que fue Alfonsín,
que juzgó a los militares, que fue el primer juicio civil a una cúpula militar, y hubo un estudio que fue la CONADEP, que fue en un momento muy difícil y el peronismo no lo apoyó. No lo apoyó. El peronismo estaba a favor del acuerdo cívico-militar, donde se investigaron los crímenes de la dictadura y se juzgaron, aún con el peronismo en contra, digamos. Entonces, se está intentando usar políticamente ese tema, algo que se viene haciendo hace muchos años, lo cual es algo muy, muy triste, digamos. Acá hay un consenso en la sociedad que lo que pasó en los 70 fue tremendo. Participó el peronismo y participaron los militares en ese proceso nefasto. Y se sabe que el agravante acá es que el Estado fue el que hizo desaparecer ciudadanos. Eso es algo que no se discute. Pero del otro lado también hubo muchos crímenes que no fueron, no hay un reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado tampoco. Bueno, duda saldada. Genera quizás también lo que ha movido mucho hoy, hacía que había mucha opinión y muchas palabras, es cuando no se veía la historia como tal. Y eso también generó ahí como los que están en contra. Cuando no ves la historia como estamos socialmente aceptando cómo fue la historia. O, no sé, también, esto no tiene nada que ver con economía, pero si traemos el tema de lo que, no sé quién es la usuaria que preguntó por estas cosillas, es también lo que sucedió cuando habló de las Islas Malvinas. A ver, los argentinos decimos que las Malvinas son nuestras, y se murieron un montón de jóvenes que los mandaron, y encima a nuestro país, en Argentina, decían que íbamos ganando también. Glorificar a alguien que generó tantas muertes injustas te da bronca y enojo, más allá de que vengas a decir que vamos a ser el mejor país del mundo. Y eso también genera como una... a ese no votante posiblemente no le mueve la aguja de la economía, sino que le mueve otra aguja. No, yo creo que ahora, si Milei habló una vez a favor de Thatcher, es por la participación que tuvo Thatcher, como fue también el caso de Reagan, para la caída del comunismo, que fue el régimen más asesino de la historia, con más de 100 millones de muertos entre la gente que mató a Stalin, la que mató Mao y otros dictadores comunistas. Entonces, es eso algo en lo que sí hay que darle la derecha a Thatcher, que participó. En la guerra de Malvinas fue tremendo, y Thatcher hizo uso político de la guerra, así como también nuestra dictadura fue a la guerra para intentar salvar al régimen militar. Y acá lo que hay que hacer es seguir reivindicando las Islas Malvinas, que son nuestras, que las tenemos que recuperar, pero hay que hacerlo con la vía pacífica. Digamos, si nosotros intentamos hacerlo de prepo, confrontando con malas relaciones, no lo vamos a lograr nunca. Si hay alguna posibilidad de recuperar las islas, es por el camino de la diplomacia y el acercamiento con los isleños también. Sí, siempre con diplomacia, con calma y sin agresión. Exactamente. Si no, no vamos a conseguir nada. Exactamente. Pero bueno, creo que la gente está muy interesada con todo esto. Retomando las AFJP, que lo mencionaste, Sí. ¿en castellano sería? No, son seguros de, en vez de vos cuando aportás a un privado, entonces tenés tu seguro de jubilación privado. ¿Qué pasó en Argentina? Hubo varios grandes robos en Argentina. Actualmente no es así. Uno cuando trabaja en el recibo de sueldo tiene el ítem del aporte, que es para cuando el día que uno se jubile cuente con que el Estado... Lamentablemente. Eso es ahora. Si estuvieras aportando, la gente que aportó a las AFJP, que hoy ya estarían jubilados, estarían recibiendo jubilaciones mucho más altas que las que reciben hoy. Pero cuando pasó los 90 y explota el país, justamente por eso hay mucho recelo y mucho como recuerdos no positivos, porque no benefició a quienes habían apostado a los AFJP. No, a ver, el problema de las AFJP Porque es que se una la entidad robaron. privada. En el 2008, Sergio Massa, con Cristina Fernández de Kirchner y Amado Vudú, las estatizan. Le roban los ahorros a la gente. Entonces, la gente que se estaba por jubilar iba a recibir una buena jubilación, se la robaron. Le empezaron a dar una jubilación mísera, que es lo que pasó ahora. ¿Qué pasó en esos años? La política, para poder seguir financiando a la clase política, el empleo público descontrolado, servicios públicos malos, para seguir haciendo los descalabros que hicieron, se robó los recursos de las FJP, le robó a la gente, se robó las reservas del Banco Central, se robó los depósitos bancarios en el 2001, emitió plata. Digamos, fue un modelo basado en el robo al trabajador.
Hoy es muy difícil volver al régimen de FJP porque tendrías que empezar a pagar jubilaciones sin estar cobrando. Pero Milei lo dijo. Sí, lo podés hacer gradualmente, no podés hacer de un día para el otro, porque necesitas mucha financiación para poder hacer eso. Pero eso nos ayudaría a... ¿Ayudaría o no ayudaría a que estemos como... ayudar a que crezca la economía del país? Al aportante le sirve, Al que al aporta. trabajador le sirve mucho, sí, mucho. Yo estaría mucho más confiado aportando a un seguro privado de jubilación que dándole esa plata al Estado, que cada un par de años se la afana. Y Fede, ¿cómo esperas que sea esta transición de gobierno? Viste que hoy se reunieron a la mañana. Mala, porque mala. ya Mala, hubo no. una decisión política de Sergio Massa, porque Alberto Fernández está Sí, pintado. Sí, pintado. A lo sumo Cristina tendrá algún tipo de influencia. Pero a ver, mala en el sentido económico. Sergio Massa está apostando a dejar la peor herencia posible en términos económicos posible. Y hubo una señal muy clara al respecto que fue esto que le dijo a los exportadores, que pueden liquidar la mitad al dólar financiero, muy cercano al blue, y la mitad al dólar oficial. Porque de esa forma vos estás dejando sin dólares al dólar oficial, que es a través del cual pagás importaciones. O sea, vamos a tener más deuda por importaciones, más importaciones postergadas, más faltantes. Hoy faltan insumos desde autopartes hasta para cirugías. Hay gente que no se está operando porque no están los insumos. Entonces, Sergio Massa está apostando a dejar la mayor bomba económica posible. En otros sentidos, la transición va a ser más ordenada que como fue la de Macri y Cristina. La de Macri y Alberto fue buena, la de Macri y Cristina fue caótica, porque Cristina no le quiso ni dar el mando. Yo creo que acá Alberto le va a dar el bastón de mando a Javier Milei, va a haber coordinación entre ministerios, lo que no hay es una colaboración económica de parte del ministro de Economía para intentar achicar un poco la bomba que él creó y que le está pasando al próximo gobierno. Ya vuelvo con eso. Pasa que lo que hablamos recién de los jubilados es porque había muchas dudas con las AFJP, que las hablamos en el stream también, hubo como división de opiniones. Y por acá alguien se viaja un poquito en el tiempo y dice que uno podía aportar, por ejemplo, 10.000 pesos, pero tenía una jubilación muy baja. Y en este caso, sí tienen como en su recuerdo que los bancos hacían negocio con ese dinero. Porque no deja de... Si eso que hacían en los 90 y si posiblemente vuelve, no deja de ser que vos le dabas tu dinero para que te la guarde y genere intereses que van a ser plata para vos, pero es una entidad privada. Y si esa entidad privada le va mal, como puede pasar, ¿qué pasa? No, hay que diferenciar varias cuestiones. Primero, sí había algo que estaba mal en el régimen de FJP, que podía haber comisiones que eran muy altas. Comisiones es... ¿Qué sería una comisión? Lo que, ¿Es le positivo cobran, para quién? lo que le cobran al cliente del FJP por manejar esos activos. Ahora bien, Ok. la plata es independiente del patrimonio de las FJP. O sea, si quiebra una FJP, no le pasa nada a los ahorros de los aportantes al FJP, porque están separados del patrimonio. Ok. Es un gestor de fondos. Si nosotros vemos el cálculo de lo que serían hoy las jubilaciones de los que aportaron a las FJP, serían jubilaciones muchísimo más altas, varias veces más altas que lo que es la jubilación hoy. Hoy la jubilación es de $90, $100 la mínima. No existe. Los jubilados deberían estar ganando jubilaciones arriba de $500, $600. Si se hubiera respetado el modelo de FJP, más todavía, digamos. Hoy la jubilación es miserable. Hoy sí, o sea, en algún momento, porque cuando en el 2008 cambió, en algún momento las jubilaciones, alguna parte de la sociedad sí estaba bien el número. Pasa que ahora la inflación es tan alto que no sirve para nada. Y por eso entra este término de gente que tiene un sueldo pero es pobre. Es como ahora. Claro. Esta generación joven encima, la que más lo vive. La que más lo vive. Porque es la generación que está a tiempo y se dio cuenta que está a tiempo de cambiar su futuro. Pero para eso tenemos que abrazar, digo, las ideas que hicieron grande este país, abrazar los mercados abiertos, abrazar el capitalismo, abrazar la tecnología, tener un Estado más chico y eficiente, ¿no? Tipo, una cosa es el gasto en los servicios públicos, salud, educación, pero el Estado no tiene... ¿Por qué el Estado argentino tiene que gastar 11 puntos en empleo público cuando el promedio de la región gasta 6? ¿Por qué la política tiene que tener todos los beneficios que tiene? ¿Por qué la obra pública tiene que estar con sobreprecios? Digamos, ¿por qué los gobernadores feudales, como Infran o otros gobernadores, tienen que recibir recursos nacionales para hacer lo que quieren sin ningún tipo de explicación? Digamos, hay que recuperar el sentido común, la coherencia, y Argentina tiene un gran futuro.
Yo siento que por eso es que Milei ganó. Por esto que estás contando de sacarle a los políticos tanta abundancia. Esto de la casta. Me parece que eso fue algo que capturó a Hay un a uso muchos político que es tremendo de la pobreza. Hay una industria de la pobreza de la cual viven políticos, organizaciones sociales, muchos sindicatos. Digamos, es un modelo que está agotado y que la gente dijo basta. Tipo, los que son víctimas de ese modelo dijeron basta, esto se acabó, queremos un cambio y ese cambio tiene que ser profundo y hubo un mandato social muy concreto al respecto con un presidente electo que sacó en el balotaje 11 puntos de diferencia. Es muy diferente si Javier Milei hubiera ganado con 51 versus 49 que ganar con 11, 12 puntos de diferencia. Lo que tiene es un mandato social para avanzar en las reformas que es mucho más grande. Claro. Y yendo a algo como muy terrenal, ¿qué hacemos con los alquileres? ¿Esperamos? Uy, ¿Cómo? hay un quilombo hoy. ¿Cómo hacemos? Pues Milei ya dijo hay que derogar la ley. La derogación de la ley de alquileres lo que va a hacer es que ingresen muchísimas propiedades al mercado. Hoy, no sé, te metes en zona prop, te fijas en un barrio que te gusta. ¿Cuántas propiedades hay en alquiler? Y vas a encontrar 3 o 4. Claro. Nadie. Muy poca oferta. Entonces, si vos eliminás la ley de alquileres, vas a generar una oferta de propiedades muy importante y los precios de los alquileres van a bajar. Entonces, lo que hay que derogar es... Mira, todos los años, hasta que se sancionó la ley de alquileres en el 2020, los alquileres fueron por debajo de la inflación. Desde que sancionaste la ley de alquileres, los alquileres le ganaron a la inflación en los contratos nuevos. Entonces, hay que recuperar la en los de antes de cordura. esta reforma, en los anteriores. ¿Cómo? Antes de los de esta reforma. Claro, desde que se aprobó la ley de alquileres en el 2020, los alquileres superaron a la inflación. O sea, fue malo como- para los inquilinos. No, fue malo para los propietarios. No, al revés. Desde el 2020 que se aprueba la ley de alquileres, los alquileres subieron más que la inflación. Claro, pero pero la ley antes de esta reforma, el que está alquilando Sí. es como que le ha ganado a la inflación. Claro, el alquiler subía menos que la inflación, sí. Claro. Sí, era bueno para el inquilino, sí. Y malo para el Y propietario. malo para el propietario. Y ahora con la nueva reforma tampoco están todos los dos sectores tan contentos. Igual. No, pero a Como mí me que- preocupa que esté contento el inquilino, el que tiene una propiedad como renta. Si le cierra el negocio y decide construir, invertir en un departamento para alquilar, lo que veo ahí es que la intervención estatal fue mala. Otro ejemplo, el hecho de que no haya desalojos, de que sea muy difícil desalojar a un inquilino que no paga, eso perjudica al que menos tiene. Porque hoy solo se le alquila a la persona que tiene un poco más de plata y puede presentar una propiedad como garantía. Hay mucha gente que vive en un barrio humilde que podría alquilar en un barrio bueno y no lo hace porque no tiene los avales necesarios, porque va a alquilar un departamento y le dicen, a ver, presentame una garantía en capital, una propiedad como garantía en capital. No tiene. Entonces, ahí hay muchas cosas que se venden como derechos que lo que estás es perjudicando al que menos tiene. Sí, igual, esto es tremendo en Capital Federal, es cierto. Si venís de otra provincia y querés alquilar acá, siempre las garantías tienen que ser de Capital Federal. Creo que es algo, no sé si es una ley de acá, muy de la ciudad de Buenos Aires. No lo esto, sé, pero es igual. nefasto. Porque, no sé, si tenés que alquilar en Jujuy, no te dicen, bueno, garantía de Capital Federal. Claro. Garantía de Córdoba. No sé, creo que, no sé si era una ley o qué, pero es algo que acá sí pasa, en Capital Federal. Sí. Pero igual, lo de no poder alquilar y que no haya igualmente muchas ofertas, no pasa solamente en Capital, pasa a lo largo y ancho del país. Hay poca Pero oferta es y muchísima demanda. Desde la ley de alquileres, la gente construye y no lo alquila, porque le tienen miedo a quedar con un contrato atado sin ajuste por un año, ¿no? Entonces, lo poco que se alquila hoy se está alquilando todo en dólares, casi gran parte en dólares, Y no ganamos y en con dólares. precios muy altos. Exacto, pero eso es el perfecto ejemplo de lo que Pero- pasa cuando el mercado se mete en un mercado que funcionaba relativamente bien. Y pero volviendo a que si se dolariza. Bueno, pero si se dolariza sería como la norma de que las empresas también, empresas, negocios, locales, pagarían en dólares. Exactamente. ¿Y cómo se hace un cambio de Todo peso a como en los dólar? 90, se pone una fecha a la cual se convierte todos los pesos que están en circulación
los pesos que están depositados se transforman en un tipo de cambio y automáticamente empezamos a funcionar en dólares. Hay un proceso antes de desagio por el cual se modifican todas las tasas de interés. Si tenías un plazo fijo que te pagaba el 250 anual, te va a pasar a pagar el 8. Si tenías un crédito que costaba el 300 anual, va a pasar a costar el 10. Se modifican las tasas, se hace la conversión de monedas y pasamos a vivir con dólares. Lo cual tiene ventajas, por ejemplo, crédito hipotecario, vas a poder sacar un crédito hipotecario, vas a poder pagar un auto también con crédito, las empresas van a poder invertir más, va a haber más inversión nacional y extranjera. Tener una moneda te favorece mucho la inversión. La moneda la moneda del dólar. Tener una moneda me refiero al dólar, porque hoy no tenemos moneda, entonces tener una moneda como es el dólar, El peso vale poco, pero tenemos no es el una peso. moneda, eso es un chiste. Pero a mí Si me tenés pagan el una sueldo moneda, en pesos, por si ejemplo. te doy un billete de 1000 pesos que vale $1 y al año eso vale 25 centavos de dólar, a eso no se lo puede llamar una moneda. No sé, o sea, es curioso porque, Hablando de monedas, ya no sirve más la moneda. o sea, es feo acuerdan porque es cuando nuestra compramos moneda? moneda, es el peso, creo que nos hace soberanos igualmente tener una moneda propia. Y actualmente, de todas maneras, es con el tipo de cambio que te aceptan también en la verdulería para ir a comprar un kilo de papa. Yo de soberanos, Como- soberanos nos hace tener menos pobreza, que la economía crezca, los salarios mejoren. Claro. Ojalá pase todo eso, no nos tengamos hace un país el mejor. peso manejado por un banco central, cooptado por la política, lo único que hizo fue llevarnos de 5% de pobres a 45%. Digamos, fue una máquina de generar pobreza. Pobreza para la mayoría, beneficios para un grupito, Sí. que son los que tienen también acceso a esos dólares. Porque hoy, ¿quiénes tienen acceso a los dólares? Los amigos del poder, los que tienen un contacto para destrabar la CIRA, que las importaciones, digamos. Hoy los dólares están, pero están para ciertos Pocos. privilegiados, ciertos amigos del poder, del señor ministro Massa. Y- O sea, yo no creo que hay tantos beneficios con dolarizar que podría haber una mejor calidad de vida, pero genera mucha incertidumbre esto de que somos todavía nos manejamos internamente con el peso, porque es cierto que uno, si quiere proyectar en comprar una casa que no está en en los más jóvenes, los jóvenes trabajadores, parece algo, no sé, atónito, súper fantasioso querer comprar una Sí. casa. Está en dólares. Es Exacto. Los precios en la economía, el dólar es como una referencia. Y Claro. hoy lo que ves es que cada vez que hay una devaluación, todo se traslada a precios enseguida, por lo cual el costo en dólares enseguida aumenta, digamos. El dólar es la moneda de referencia y la mejor chance de un joven de comprarse una casa es que la economía esté dolarizada. Es la chance más cercana. Hoy calcula la capacidad de ahorro en pesos. Supongamos que una persona logre ahorrar $100 por mes, que es un montón. Son $12.000 al año. Son, $1.200 al año. Si un departamento cuesta $120.000, esa persona tiene que ahorrar 100 años. Ya morí. Solito, ya Exactamente. Ya morí. morí. No. Es que es re loco vivir con pesos y que todo que te sean Eso. dólares. Yo estoy, por ejemplo, voy a algo, nada que ver, para descomprimir. Estoy organizando mi cumpleaños de 30. Alquilamos un salón, qué sé yo, y mi amiga me dice, Juli, no es nada, pensá, son tantos dólares. Y yo tipo, Pero- mamita, ¿por qué me decís tantos dólares Gano en si yo lo pesos, tengo claro. que poner en pesos? Como diciendo, Claro. es re barato, son tantos dólares. Bueno, pero no, ¿para qué lo cambias? Lo que pasa en Argentina es que como los precios cambian mucho, Sí. la única referencia que puede tener una persona es en dólares. Porque no sabes, tipo, esto me costaba el mes pasado 10.000 y ahora me cuesta 20. Entonces estás perdido, decís, bueno, lo pienso en dólares para tener una mínima referencia. Pero el problema es que ganamos en pesos. Claro. O cuando Eso pagás me mata. algo y decís, lo pago ahora porque total el mes que viene va a estar más caro. Exactamente. Eso es algo propio de los periodos inflacionarios. Pero ¿qué pasa ahora? Como los comerciantes no saben a qué precio van a poder reponer la mercadería que venden, eligen no vender. O aumentan preventivamente. Que también genera después un conflicto. O sea, también Obvio. porque es perjudicial también para Le- el dueño del kiosco. Obviamente, el comerciante hace plata vendiendo productos. Ahora bien, si no sabe a qué precio va a poder reponer, tampoco puede vender a pérdida. No te puedo vender esta copa a 100 pesos si después no sé si la voy a poder volver a comprar a 80 con mi ganancia o a 150. Es un delirio.
son las distorsiones de la inflación. Y cuando ya estamos con niveles de inflación anualizados que están cerca del 300% anual, cuando está anualizado este 10% llevado a 12 meses, y ya estamos en niveles muy peligrosos. Ok. Estamos saludando la hiper, hay que evitar eso. La hiper es cuando tenés inflación mensual de más del 50% durante 3 meses seguidos. No. Nos estamos acercando a eso. Hay que hacer las cosas bien para evitarla. Y un resumen de qué sería hacer las cosas bien. O sea, desde el lado de la política, bueno. Y desde el lado del ciudadano, ¿qué? Apoyar, no tener miedo, apoyar medidas que son las correctas para tener un futuro mejor. Hay que acompañar las medidas que son correctas y hay que también exigir que empiece por la política el cambio, ¿no? El ajuste empiece por la política. Y desde nuestro lugar, ¿cómo se puede exigir que arranque por ahí? No, apoyando las medidas que son correctas, apoyando medidas que nos van a permitir alcanzar el superávit fiscal y entendiendo que lo que se está haciendo en el corto plazo es para evitar una hiperinflación, para lograr reducir la inflación y para poder aprovechar un contexto global que es increíblemente favorable para Argentina. Yo no sé si Argentina va a volver a tener una oportunidad de la magnitud que tiene en este momento en términos de exportaciones. Ok. Bueno, Fede, un placer tenerte. Muchas gracias Sí. por todo, respondernos todo, por ser tan claro. Estamos en contacto para... Gracias por la invitación, un futuros. placer poder charlar de todos estos temas. El gran consejo es que estemos con calma. Estemos con calma, sí, que vienen mejores años para Argentina, no tengo dudas. Ok, aunque vos dijiste que estos primeros meses van a ser turbulentos. Paciencia, todos. Hay que pasar el verano, pero vienen meses mejores y, como digo siempre, la salida no es Ezeiza. La salida no es E6. Bueno, ok. Nota mental. La Eh, salida no es Nota mental. Ezeiza. Amigos, No es Ezeiza. amigas, él es Federico Gracias. Domínguez, asesor financiero liberal, y estuvo acá en Insiders para sacarnos dudas y tuvimos una super charla muy profunda y muy intensa. Gracias, Fede. Hacemos Muchas un... gracias por sí, la invitación. ya venimos. Lindos. Bueno, hacemos un corte, nos seguimos. Bueno. Así voy al baño. Ok, vamos con un cortecito y seguimos con